Bienvenidos al Club de la Lectura Ácrata, el primer y único club de lectura del mundo, donde un grupo de hombres ciseteros zurdos comentan las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Nos acompañan Juan Felipe de Café Kioto, Daniel Minchequebún de Escupamos Historia y Chinicuil. Vamos a conocer a nuestros participantes. Bueno, mi nombre es Juan Felipe, tengo un canal de YouTube que se llama Café Kioto. Si tuviera que detallar o dar una descripción general de mi canal sería que hago surdología, porque es bastante variado, hablo de historia, sociología, filosofía y lo que se me ocurra a la mañana en que me levanté para escribir el guión. Y bueno, creo que el libro, personalmente, lo que yo me parece la reflexión más importante es como, si bien un poco recién lo dijimos, es una obra que ya a esta altura tiene 50 años de publicarse. Parece que es una obra escrita ayer y creo que lo más importante que tiene es que Galeano lo que busca hacer a grandes rasgos creo que también está muy marcado por el estilo tan no quiero decir pesado, pero en un mal sentido, que tiene de escribirlo, que lo que busca más que nada es llegarle al lector para provocar tal vez esa indignación que él tiene, que muchos no tienen, en muchas ocasiones por desconocimiento o por dar por sentado que las cosas históricamente han sido así, y por ahí un poco quitarnos esa noción que tenemos como latinoamericanos de que somos así porque pura y exclusivamente por nosotros, por nuestras decisiones, por nuestro desempeño, y dejando a un lugar mucho menos importante lo que es la injerencia extranjera en el territorio, que es imposible hablar de Latinoamérica sin hablar de la injerencia extranjera y cómo eso nos ha afectado históricamente en todos los sentidos, y principalmente hablando de lo que es las venas abiertas de América Latina, en el efecto negativo que tiene sobre la cuestión de saqueo de recursos y demás. Y creo que lo más llamativo a mí que me parece del libro es la forma en cómo Galeano lo escribe, cómo lo presenta y cómo busca generar ese mismo sentimiento de movilización para quien lo está leyendo, como él supongo que lo habrá movilizado en ese momento. De hecho hay otra cosita, un detalle, pero que después supongo que saldrá a lo largo de esta conversación, pero bueno, creo que por ahí viene mi reflexión. Bueno, mira, fíjate que mi nombre es Minchequebún, soy del canal de Escupamos la Historia, que es un canal que, si tuviera que también sintetizarlo, yo creo que aborda desde un punto de vista histórico la historia de la resistencia y de la lucha, tanto como el pueblo mapuche, como el mundo obrero en general, desde una perspectiva y una mirada crítica y desde la posición anarquista, por ende, y en consecuencia posicionándose en contra del Estado, abiertamente en contra del capitalismo, en contra del modelo neoliberal y por supuesto también en contra del patriarcado, el colonialismo y todo lo demás. Por eso justamente es que este tema me resulta súper interesante de poder abordarlo, por la misma razón, o sea, está sumamente ligado con lo que hablo normalmente también en mi canal. Y bueno, al respecto del libro, resaltar quizás también el contexto en el que se escribe. O sea, es un libro que Galeano, escritor uruguayo, lo escribe en el 71, que es justamente una época en que América Latina se empieza a sumir en una serie de dictaduras y de golpes de Estado que se van sucediendo, en donde un montón de estos dictadores bananeros comienzan, digamos, a tomarse el poder en distintos lugares del continente, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, etc. Y resulta de que Latinoamérica tiene un sentimiento de que estaba pasando algo similar en distintos países, o sea, un sentimiento de unión, pero de unión en un contexto de opresión completamente. Y es justamente en este momento en donde
Galeano escribe su obra, que fue censurada en países con estas dictaduras, ¿no? O sea, fue censurada en Chile, en Argentina durante un tiempo, en Bolivia también. Entonces, habla justamente de cuál es el resultado de una herencia colonialista y lo aborda, que para mí me parece maravillosa la manera en que lo aborda, así como a modo de ensayo prácticamente, en que lo aborda desde la fase, digamos, de la colonización europea, o sea, hace una crítica súper extensa a Gran Bretaña, a España, y también con el tiempo a Estados Unidos. Entonces, como que hace una cronología que me resulta muy interesante y de que indica justamente, porque él es un antiimperialista, ¿no? Y justamente lo escribe en un contexto en donde hay un discurso sumamente antiimperialista por las influencias que tenía la CIA y Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas. Y es por eso justamente que este libro se transforma en ese momento en un caballito de batalla, digamos, que era obligatorio poder leerlo, o sea, era una necesidad poder leerlo en la fase de la resistencia que se daba en Sudamérica y que hoy en día la verdad es que resulta que todavía es muy vigente, o sea, todo lo que dice, seguimos viviendo una estructura jerárquica basada justamente en lo colonial, ¿no? O sea, seguimos viviendo ese mismo modelo, o sea, podemos decir que los colonialistas europeos de hace 500 años obviamente ya están muertos por esperanza de vida humana, pero sus consecuencias y su legado sigue vivo, y no solamente en Europa, sino que sigue vivo también en países de aquí mismo. Y yo creo que eso es algo de lo cual después me voy a explayar también. Perfecto, pues muchas gracias, maese. Y el tema de Galeano a mí me interesa mucho porque Galeano es como cuando tus maestros de cine te dicen, tienes que ver El Ciudadano Kane. Y tú dices, el Ciudadano Kane ha de ser aburridísimo porque es blanco y negro y es algo que ya se hizo hace un montón de tiempo y va a ser pues bueno, muy pesado de ver. Y lo ves por primera vez y dices, carajo, qué impresionante y qué impresionante que tantas figuras que yo sigo sean una copia o una extensión de lo que hizo este director, ¿no? En el caso del Ciudadano Kane, pero en el caso de Galeano igual. No sé, la verdad es que es un libro que recomiendo y que hay algunas cosas que obviamente pues sufren de haber sido escritas hace 50 años, de las que hablaremos luego. Y pues bueno, entonces la siguiente parte de la conversación, pues me gustaría también, ahora que ya hablamos de las cosas que más o menos nos parecieron importantes, ¿qué cosas creen que no cuadraron con usted? O sea, cuando estaban leyendo el libro dijeron, esto no creo que esté muy bien hecho, o no me cuadró, o no le entendí, o digamos como los puntos negativos de la lectura con la que se encontraron. Pues bueno, si quieren lo hacemos en sentido opuesto, o sea, o bueno, mezclado más bien. Hacemos yo, Dani y luego Felipe, si les parece. Entonces, para mí la cosa que no me gustó del libro es algo que justamente pasa en la izquierda latinoamericana, ¿no? Que no se toca absolutamente nada de género. Y también yo creo que el colonialismo sin entender la lucha de género es imposible entenderlo, ¿no? Y yo creo que Galeano tiene este punto muerto, este punto ciego, precisamente por ser un hombre, ser hetero, venir de donde vino, ¿no? Y yo creo que es algo que nos pasa a todos y es algo que es también producto pues, de una época muy específica, ¿no? Los 70s fue una época de mucha efervescencia y de muchos cambios, pero también de mucho desconocimiento de muchas luchas que estaban ahí, ¿no? Y yo creo que también Silvia Federici, por ejemplo, hace un mucho mejor papel al recuperar como todas estas luchas y todas estas cosas que interseccionan el género con el tema colonial, ¿no? Y para mí yo creo que este es uno de los puntos ciegos de Galeano, y no sé si alguien quiere ahondar un poco en esto o creen que hubo otras cosas que les parecieron interesantes, no sé, igual ya manera de conversación ya un poquito más amplia. ¿Qué pueden decir como al respecto, chicos? Bueno, de hecho, Galeano, fíjate que no hace mucho tiempo, no recuerdo si fue hace 5 años atrás o algo así,
que él decía que no volvería a leer no volvería él a leer Las Venas Abiertas de América Latina, porque él decía de que sentía como que no, o sea, yo creo que es lo que pasa, y yo creo que nos pasa a todas y a todos, ¿no? O sea, con las primeras cosas que hacemos. A mí me da un poco de vergüenza ver mis primeros videos porque es como que, no sé, era mucho más A mí tímido me da quizás, vergüenza ver hasta no los sé, hablaba últimos, muy pero sí. bajito. Y a Galeano le pasa con su obra que él decía de que quizá en el tiempo en que lo escribió no sabía demasiado sobre economía ni sabía mucho sobre política. Y claro, igual indagó obviamente el tema. Comparto tu visión al respecto del tema género porque yo creo que justamente una de las cosas más como inverosímiles que nos trajo el colonialismo fue esta visión occidental de que la historia es la que escriben los hombres, básicamente. Entonces, cuando nosotros estudiamos además estudiamos la historia, lo que acá llamamos todavía como historia universal, que es Europa, como que el universo, como Correcto. digamos, como que Europa es el centro del universo, entonces cuando siempre en el plano educativo decimos que en el caso de acá está la historia de Chile, que es como que un pequeño espacio en el planeta, y la historia universal, Europa. Nada más ni nada menos que Europa. Entonces, claro, traen esta visión eurocéntrica y que basa también su lógica al momento de relatar la historia como la visión masculina occidental y europea. Entonces, y eso es algo que lo traen de aquí. ¿Y qué pasa? Que acá, por ejemplo, igual los diversos pueblos que existían, no todos, pero algunos sí tenían una visión, digamos, bastante matrilineal. Entonces, y de todas maneras, los que no, y aún así tenían una visión mucho menos quizás patriarcal que lo que traía Occidente por medio del cristianismo. Entonces, que igual, o sea, yo te digo, o sea, existía de todas maneras el patriarcado, o sea, de alguna u otra Sí, 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 manera, claro. de forma transversal en las diversas culturas, pero sí como que lo vuelve algo mucho más hegemónico y que tiene que ver con eso, que es algo que Galeano no toca en su obra, como esa parte, sí lo toca en otros textos, en donde habla sí de eso, pero no en este libro en particular. Eh, y eso es algo que yo creo que comparto mucho esa crítica y que no le da suficiente importancia al rol protagónico que llega a tener incluso la figura femenina en la resistencia latinoamericana. Digamos, en todos los pueblos. Las cholas en Bolivia, por ejemplo, tienen un rol pero fundamental en el movimiento indígena en el territorio, ¿no? En el caso del pueblo mapuche, también, o sea, las ñañas tienen un rol fundamental y protagónico en la lucha hasta el día de hoy. Entonces, es algo que ahí no sé si se le pasó o si tiene efectivamente este pensamiento que igual es como que afecta, digamos, a toda la izquierda Sí, sí, latinoamericana sí, y totalmente. europea de estas generaciones, digamos, anteriores, que es como que la imagen del obrero musculoso en una fábrica y ese es el movimiento obrero, o sea, Exactamente, sí, ¿no? Y aquí yo creo que has dado un punto muy importante, es también ese estereotipo de la revolución fue luchada y fue sufrida por hombres sudorosos con martillos pegándole hacia un hierro y esos son los que nos van a liberar. Y también no solamente es el hecho de la gente que estuvo involucrada en las luchas, sino las maneras en las que estaban estructuradas las sociedades. Y definitivamente es como también otro cambio de paradigma muy, muy grande porque las maneras en la que la familia cambió a través de los procesos de colonialismo también es algo que cambió la manera en la que se estructuraban los pueblos de América Latina de manera fundamental. Se volvieron muy occidentales, en donde había un núcleo familiar con un padre, una madre, unos hijos, y tenían a la madre trabajando en el hogar para que el padre pudiera ir a trabajar, y era algo que no sucedía en algunos sitios o sucedía de manera alternativa, pero no sucedía como de manera constante y como un patrón hasta después de la colonia, ¿no? Y también eso es algo súper importante porque la economía capitalista que sufrimos también se basa mucho a través de la transformación de la familia. Y bueno, Felipe, te paso el micrófono a ti, que nosotros ya hablamos mucho. Y ahora vamos a una pausa comercial. El episodio del día de hoy es patrocinado por Chancla Calcetín.
Sigo enloquecida con el confort de chancla calcetín. O sea, esto ya es así como taliesco 100%. ¡Amo! Regresamos al Club de Lectura Ácrata. A través de la transformación de la familia. Y bueno, Felipe, te paso el micrófono a ti, que nosotros ya hablamos mucho. Ok. Bueno, de hecho, no sé si tengo mucho más que agregar a lo que estaban diciendo ustedes. A ver, creo que esta cuestión de que era lo que yo de hecho había adelantado hoy, que dije que en algún momento iba a surgir esta pequeña anécdota que contó Minche de que mismo Galeano decía que él no volvería a leer su obra por todas estas cuestiones de que por ahí no se sentía tan identificado con las... No identificado, pero sino tal vez las formas en las cómo se había expresado el material. Creo que también, y abordando un poco lo que ustedes estaban hablando de sobre, si bien es como podemos decirle, como un emblema de la literatura de la izquierda, de la izquierda latinoamericana, una parte esencial, y que busca su pilar principal es el de ser un texto descolonizador, y que aún así no se haya descolonizado mucho esta visión tan, como ustedes dijeron, eurocéntrica, occidental, tan característica de las lecturas de la política del siglo XIX y del siglo XX. Creo que también es una forma de que también es un producto de su tiempo, y suma también por el lado de ser un texto, como dije hoy, movilizador por ahí, que si bien habían exponentes, obviamente que en los 60, los 70 habían otros exponentes que ya empezaban a abordar este tipo de temáticas, como ustedes dijeron, sobre la parte del género. Creo que es muy complicado, hubiera sido mucho más complicado que este texto haya tenido la popularidad que tuvo en su momento si se hubiera planteado desde otra posición. Ahora, tal vez, si tomarlo como un punto de partida, de hecho, a mí me pasó que muchos amigos se hayan empezado a introducir en estos temas por este libro. Y creo que si te quedas con esto es el problema. Porque vamos a seguir reproduciendo esta idea de, como ustedes dijeron, el obrero es la revolución, se mueve a fuerza de obreros sudorosos de la fábrica, y deja de lado todas las otras partes de los movimientos de izquierda, y no solamente del género en sí mismo, que creo que es un mal que tienen muchos, no todos, pero muchos de los movimientos así obreros tan tradicionales. Pero tal vez para no hablar solamente mal de cómo está tal vez planteada la perspectiva, sino que también creo que se conecta, de esa forma logra conectarse muchísimo mejor con el público latinoamericano, que si querramos o no, si bien tenemos más que nada en los países en donde se ha tenido mucha influencia de inmigrantes europeos, que han traído este pensamiento, que en Argentina, por ejemplo, es algo que está súper presente. Argentina durante muchísimo tiempo era el lugar como por decirte, se venía a hacer prácticas económicas extractivas, era el lugar en donde íbamos a conseguir la riqueza, que es algo obviamente que es uno de los pilares fundamentales de la obra de Galeano. Tal vez, recapitulando un poco, para que no parezca que me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que es un punto a favor también, en parte, que se haya planteado de esa forma, porque creo que logra el objetivo, que es movilizar, y logró hacerlo en su momento, a pesar de que tal vez no terminó floreciendo mucho más allá de eso, como dijo Mincho hoy, que fue un libro que estuvo prohibido acá en Argentina, estuvo prohibido en Chile, y estuvieron prohibidos en muchísimos más lugares, porque fue prácticamente contemporáneo a todo el proceso. Fue contemporáneo, ¿no? Pero salió en el 71, acá no muchos años después tuvimos el golpe, la última dictadura militar que tuvimos, y bueno, no logró la sociedad, obviamente, al día de hoy tiene todavía las secuelas de que por ahí hubiera tenido otro alcance la obra muchísimo mayor, capaz que tenemos una mentalidad completamente distinta, pero si no hubieran estado esos procesos, pero bueno, creo que Sí, por lo menos fue suficiente. Y también, como bien dices, yo creo que es un muy buen libro introductorio, y el problema es quedarte solo con esto.
pero yo creo que es tan concreto y se centra en un punto muy, muy, muy específico, que es el tema del colonialismo extractivista y de ver las cifras, que es una manera muy fácil de entenderlo. Pero bueno, ¿qué les parece ahora también hablar como ya en un nivel más global de la obra? ¿Creen que sigue siendo como muy relevante el libro de Galeano, o creen que es un libro que ya está demasiado obsoleto, o no sé, ¿cómo lo ven? Creo que Minche se desmuteó, me parece que quería hablar él, pero... No, yo estaba desmuteado desde antes, sí. Ah, ok, no pasa que yo veía que se iba desmuteando a poco. Ok. Bueno, yo creo que en realidad sigue vigente, pero incluso ya a niveles más radicales. Es decir, cuando hablamos de Latinoamérica no estamos hablando necesariamente de esa herencia del criollo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la independencia, o sea, esta es mi visión, cuando hablamos de las independencias de los países latinoamericanos, estamos hablando en realidad de una independencia que involucraba a la burguesía criolla de esos países, que la gran mayoría tenían posiciones de poder justamente porque tenían ingresos del esclavismo. Entonces, muy bonitos los discursos de Bolívar, muy bonitos los discursos de San Martín, de O'Higgins, pero en realidad la posición que tenían ellos justamente en la sociedad, dentro de las oligarquías de sus países, justamente tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con que se hacían recursos con el mayor negocio que estaba en la época, que era la esclavitud. Entonces, que después ya lo fueran mediando y qué sé yo, es más o menos parecido a lo que ocurría con la historia del esclavismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los demócratas y los republicanos peleándose finalmente por fines económicos, en donde el esclavismo tenía una importancia, digamos, en los países del sur, que eran extractivos, y Latinoamérica, la verdad es que no era una excepción al respecto. O sea, al tener una economía principalmente extractivista, la mano de obra barata seguía siendo importante, digamos, para mantener esa sociedad y esa misma herencia colonial. Y es por eso justamente que cuando los países de Latinoamérica se comienzan a independizar, si bien sacan leyes, digamos, como de libertad de vientre y todo lo demás, que como decían, ok, bueno, ahora están los libertos y los hijos de los esclavos van a ser libres, pero pasan de esa libertad a trabajar por una muy pequeña suma de dinero, que no es muy distinta a las tasas de Gamboa o a las tasas que los jesuitas empezaron como a proponer en algún momento, como para que no se viera tan feo, y así Jesús los perdonara y no se fueran al infierno. Pero más allá de eso, creo que sigue muy vigente hoy en día, por un lado, digamos, que es como la otra cara visible o invisibilizada que tienen estos países, ¿no? O sea, por ejemplo, la resistencia que se da en los pueblos indígenas en el Amazonas o en el sur, tanto de Argentina como de Chile, hablamos de los puelches, hablamos de los mapuches, hablamos en Bolivia, hablamos en Perú, digamos, como toda esta resistencia se oponen finalmente a los mismos enemigos que nos trajo este colonialismo, ¿no? O sea, que es el extractivismo, principalmente los modelos neoliberales, que se impusieron no por, cuando se impone, digamos, el modelo neoliberal con la influencia de Estados Unidos, son, digamos, estos mismos personajes herederos de las políticas criollas que quienes las llevan. O sea, Pinochet no era británico, ¿no? Videla no era italiano. Son finalmente personas que nacieron en el mismo territorio y que están influidos finalmente por esto, pero que en realidad la ansiedad de poder y de imperialismo trasciende a cualquier tipo de frontera. Y la resistencia que se está dando hoy en día es sumamente importante y es por eso que es vital todavía y sigue tan vigente este texto como introducción, porque en realidad la experiencia es lo que te va a dar también una información extremadamente importante, la resistencia que hay en los pueblos hoy en día. Yo creo que un detalle, agregando también lo que estaban diciendo recién, Latinoamérica es un país, es un continente lleno de países que en todos los que también creo que fue lo que un poco, no voy a decir facilitó, pero
no tenemos por ahí dentro de un territorio tan grande, a comparación de Europa, que terminan siendo un territorio mucho más chico con muchos países diferentes, pero que cada uno tiene como una historia mucho más extensa, que no está ligada exclusivamente a cosas comunes como nos pasa a nosotros, que todos fuimos colonias, la mayoría fuimos colonias de España, por ejemplo, sacando Brasil y algún país más, que hayan sido de otros casos, en Francia, por ejemplo. Compartimos esta especie de historia en común y también todos tenemos los males derivados de los regímenes liberales que se fueron estableciendo a lo largo de todo el continente en base a lo que, por ejemplo, fue la independencia de los Estados Unidos. Como vos hablabas recién de la cuestión de las luchas, son modelos que, por ejemplo, en ese entonces dependían del esclavismo. Es la visión del tal vez un poco del mal menor o dependiente del contexto también en el cual se producen, y son las luchas las que buscan de las comunidades invisibilizadas o a quienes se les niega acceder a estos, ¿cómo podemos decirlo? Al beneficio de estos modelos, sean los esclavos, y acá en Latinoamérica no fue tanto por ese lado, porque si bien dentro de todo se empezó a abolir la esclavitud un periodo anterior a lo que fue, por ejemplo, Estados Unidos, pero aún así se empezó a construir las distintas patrias, basándose en estos modelos y estos discursos liberales que pecaban exactamente de lo mismo. Eran patrias que se levantaban alrededor de una idea muchas veces europeas, me gustaría decir europeas, aunque, por ejemplo, el caso de Argentina, la constitución sobre la cual se levanta el país en sí, termina siendo una constitución liberal, ¿no? Más al estilo estadounidense, que es prácticamente una copia. La idea de nación se empezó a levantar mucho en una visión muy eurocéntrica, y se fue relegando a todo aquello que no buscaba representar el modelo de nación europea. Por eso mismo pasó con los pueblos nativos, que fueron relegados y al punto ya del genocidio en su momento. Y creo yo que lo más importante de la vigencia de este texto es resaltar que estas prácticas coloniales siguen ocurriendo, a pesar de que nosotros creamos que simplemente con desligarnos del sometimiento colonial tan literal, sigue más allá. Y tenemos que seguir indagando que existe el imperialismo, y el imperialismo puede imponerse de forma también económica y obligar a las naciones en base a, o tal vez más allá, como dijimos hoy, de las políticas extractivas, no solamente, sino que también creo que lo más importante, que es la dominación ideológica, y cómo nosotros construimos estos modelos de nación a partir de una idea de absoluto sometimiento a las mismas naciones a las cuales en teoría nos habíamos independizado, pero que podemos seguir siendo colonias, y no necesariamente porque tengamos que responderle a un rey, sino porque estemos completamente sometidos por el imperialismo económico, y ni siquiera incluso antes de lo que son las reformas neoliberales, ¿no? Que vienen posteriores porque eso también es importante resaltarlo, que el texto de Galeano ocurre en un momento justo de quiebre, en donde este tipo de reformas empiezan a llevarse adelante en prácticamente, no te voy a decir todo el territorio latinoamericano, pero en muchísimos países: Argentina, Chile, etcétera, Uruguay, en donde, bueno, se termina pasando a creo que es la fase casi absoluta del sometimiento económico, que es cuando se pasaron de las economías de producción
a las del capital financiero. Y bueno, ya está, a partir de ese momento es muy complicado, se complicó todavía más, porque no... Y creo que también hizo que avejenten un poco mal estos movimientos de los cuales justamente estábamos criticando, ¿no? Que se quedan por ahí en esta visión de la lucha, como se plantea en el libro de Galeano, y no pasan más allá, ¿no? Que es como que... Yo Sí. justamente pienso de que, fíjate que casi todos estos movimientos independentistas y todo lo que se dio en ese momento, igual venía más que nada inspirado por fundamentos económicos. Es decir, como que la influencia que tuvo la economía en la historia de Latinoamérica, digamos, hablando en función de lo que era el extractivismo, tenía que ver con esto. O sea, en algún momento la sociedad criolla, no mestiza necesariamente, sino que criolla, se sintió la necesidad de poder comercializar con otras potencias, por ejemplo, con los ingleses. Y es por eso que para muchas colonias hispanas, como que los ingleses llegaron a tomar después de estas independencias un rol tan importante, justamente porque era el enemigo, el enemigo, digamos, directo de España. Entonces, a los ingleses les convenía bastante también que se trajera, se importara, digamos, la cultura anglo y todo lo demás, en función de que también era una guerra ideológica, es decir, es como la Guerra Fría del siglo XIX, pero en versión siglos. ¿Y qué pasa? Que finalmente se traen este tipo de economías, y este tipo de economías impulsadas, que para ese momento la piratería, digamos, era como lo vigente, porque España no dejaba, digamos, tenía este monopolio económico que no dejaba que sus colonias comercializaran con otras potencias, por ende lo hacían, digamos, como por contrabando, y así lograron hacerse ricos también. Y cuando se independiza, ya pueden negociar y abrir mucho más el mercado, y ahí es donde se abre, digamos, al espectáculo económico que después termina trayendo Estados Unidos y que termina trayendo Inglaterra y todo lo demás. Es decir, como una monopolización de la economía, digamos, a nivel ya hablando de libre mercado y de capitalismo como tal. Y es curioso. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Debido a que necesito exprimir este contenido lo más posible, el capítulo de hoy estará dividido en 2 partes. Hasta la próxima. Continuamos con Anarquistas en el Espacio, el concurso más trepidante de la televisión pública. Entonces, empezamos contigo, Felipe. ¡Pum! ¿Cómo se llama la bebé de la familia Simpson? Maggie Simpson. Perfecto. Entonces, Felipe tiene 1. Y ahora, Daniel, cuando Bart y Lisa se van al campamento Krusty, ¿qué producto les obligan a producir? ¿Por qué no me podías preguntar cómo se llamaba Maggie? ¿Cómo se llama la madre de Maggie? Puedes saltar pregunta y solo lo pueden hacer una vez. Entonces puedes saltar una pregunta, Daniel. Espérame, no, es que yo recuerdo haber visto ese capítulo. Sí, que los mandan al campamento Krusty y los ponen a hacer algo. Ay, ¿qué era? No, pasa palabra. Bueno, entonces, saltas preguntas, solo lo puedes hacer una vez, Daniel. Sí, lo hago. Bueno, ¿qué vínculo familiar tienen Homero y Marge? Eso es para mí, ¿cierto? Sí. Bueno, están casados. Muy bien, Dani. Pues entonces, siguiente pregunta va para Felipe. ¿Por qué el muñeco de Krusty quiere matar a Homero? Porque estaba poseído por Bob Patiño. No, yo me la sé. Dani, vas. Porque pará, alguien lo... Estaba en el... Está en chat, sí, dale, no importa, me acordé. No, te acordé, contesta, Felipe, contesta. Porque alguien lo había puesto en modo... ¿cómo era? En modo malo, modo... Sí, correcto.
Está en modo malo. Está en modo Todo malo malo. estaba. Sí. Sí. Muy malo. A ver, Dani, ¿cómo se llamaba la zarigüeya grande que vive en el monorriel de Homero? Cuca. Correcto. A la grande le puse Cuca. Y a la grande le puse Cuca, correcto.